Jesús, el buen pastor. Muy bien, entramos de lleno al tema del día de hoy con Jesucristo como nuestro pastor. Y estamos para empezar este estudio, este tema que queremos desarrollar con ustedes a través de lo que significaría Jesucristo como el que salva, el que reina, el que protege. Y en este caso vamos a verlo como el pastor, ¿verdad? El buen pastor, ¿no? En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? ¿De qué nos habla este tema del buen pastor, Danilo? Bueno, es una forma en la que Jesús, poniendo un ejemplo cotidiano, el del pastoreo de ovejas, que era entre las diversas actividades que se realizaban en esos tiempos, frecuentes, comunes, estaba el de pastorear ovejas, el de cuidar ovejas, el de apacentar ovejas. Hay una puerta en la ciudad de Jerusalén que es la puerta de las ovejas, ¿no? Inclusive, y la relevancia que se le da a este animalito, pues en realidad es bastante interesante cuando Jesús lo pone como un ejemplo. Aquí está viéndose al pastor que cuida a sus ovejas. Y en lo que acabas de citar de Mateo 9:36, pues dice eso, ¿no? Cómo se tuvo compasión de estas personas que andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, con esta mirada entramos a un mundo que es el que tenemos y que es un mundo hostil. Es un mundo donde debes salir con cuidado a caminar. Puedes disfrutar un buen momento, pero no sabes en qué momento ese se puede frustrar con cualquier intervención, incomodidad, robo o muchas cosas más que suceden. Con de pronto una mala atención que genera una discusión en un lugar de servicio, un restaurante o lo que sea, que de pronto la persona te responde mal y tú no sabes por qué, pero si te agarró en, como se dice, en tu cuarto de hora, tú de pronto te olvidaste que debías mantener la paz y respondiste. Y ese tipo de cosas que suceden, Sí. ¿no? De manera cotidiana, que nos llevan a buscar al Señor constantemente. Es un mundo hostil con peligros por todos lados. Y si caminamos por la ciudad, pues vamos a ver que como resultado de los últimos 50 años de historia, solamente en Lima hay cantidad de calles que se encuentran cerradas siendo espacios públicos comunes. ¿Y eso por qué? Porque en otros tiempos, cuando no habían esas rejas, ocurrían constantes robos a domicilios, ocurrían secuestros y hasta asesinatos. Por eso hemos heredado ahora una ciudad enrejada en muchísimas partes, puertas cerradas con triple llave, trancas, etcétera, siempre temiendo que vayan a invadir lo que nosotros sentimos que es de nosotros. Y Jesús, aquí, en esta parte que vamos a hablar, nos dice que Él se preocupa por nosotros, que hay alguien que es Él el que está viendo por nosotros. Y aquí, antes de entrar al tema con todo, Marco, ya en mis caminos cincuentones, enrumbándome al número 6 más Cerca, adelante, cerca. pues tengo que decir que si hay una experiencia que no se habla mucho y que se vive, es que de pronto uno siempre estaba rodeado de muchas personas, tenías tus tíos, tus abuelos, tus padres, tus hermanos y tus grupos de amigos. A estas alturas tienes mucha gente que te ama y te aprecia, pero miras un poquito atrás y te das cuenta cuántos han partido o cuántos se han alejado por sus diferentes modos de vida y ya no estás tan seguro de cómo vas a estar en los próximos 10 años. ¿Quién se va a preocupar por mí? Puede ser una pregunta muy válida para muchísima gente. No todos están siempre acompañados de personas con las que estás llevando una vida junto, como pueden ser matrimonios, por ejemplo.
Hay alguien que se preocupa por mí a pesar de mis años, a pesar de que me estoy volviendo un poco más difícil. ¿Hay alguien que va a estar así? De eso vamos a hablar, Marquito, cuando hablamos en el contexto de la iglesia. ¿Quién se preocupa por nosotros? Y en un mundo complicado, vamos a ver que Jesús se preocupa por decir de quién debemos tener cuidado. Porque ahí empieza el tema. ¿Para qué cuidarnos? Porque hay alguien que nos puede hacer problemas y nos puede complicar la vida. Así es, Marquito, un poquito con esto hago el preámbulo que ha sido un poco largo, Está bien, pero está bien. dando este Mi contexto esposa podemos justo empezar. cita el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, Él Así suplirá, es. nos cuidará. Él es el que se encarga realmente de nosotros, ¿no? Sí. Hay en mis recuerdos siempre una de las prédicas más hermosas que tuviste a bien darnos, Marco, hace ya por lo menos unos 3 años de esto. Y recuerdo que tú justamente tocaste el tema del buen pastor y con ello hacías una descripción, pero espectacular, de lo que es el pastor con la oveja y cómo la cuida, cómo la trata, cómo la conduce, cómo la pacienta, cómo la alimenta, lo que viene a ser el olor del pastor para la oveja, el tener la seguridad de la oveja que está con su pastor. Esto es lo que Jesús muestra y vuelca. ¿Cómo separarte de esa protección? ¿De quién debes temer o tener cuidado para que no te separes de esa cobertura que da el buen pastor? Eh, Podemos ya empezar a hablar de el evangelista que extiende y muestra en su totalidad esta enseñanza de parte de Jesús. Y no podía ser otro que Juan, el discípulo Juan, que en el capítulo 10, Juan Marco 10. 10 y versículo 10, así vamos directo al punto ahí, Vamos, sin anestesia. sin Juan anestesia, 10, Juan 10. 10, 10, Perfecto, ahí está. así es. Juan 10, 10 dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Acabamos de hablar de un mundo hostil, Ujú. Marco. Aquí hace 2000 años Jesús está diciendo lo mismo. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en ese tiempo, Marquito, había también un mundo hostil. ¿Y quiénes son el ladrón según Jesús? En el contexto que Jesús está hablando estas cosas. Acá lamentablemente Jesús está hablando de quienes son maestros y se presentan como pastores que se aprovechan de las ovejas. Y en contraste de esto que está diciendo Jesús, que Él ha venido para que tengan vida en abundancia. Él, Jesús, da vida abundante. Entonces acá vemos una situación interesante, Marquito, porque no estamos tan alejados de nuestra condición humana caída y del contexto de peligro y de daño que podemos recibir. En el caso de Jesús nos está hablando de quienes están mostrando una actitud totalmente diferente a la que debe mostrar un maestro, un pastor que cuida ovejas a las que le está, se supone, conduciendo hacia el reino de los cielos a través de las enseñanzas de la palabra y que de pronto se aprovechan de las ovejas, engañándolas, hurtándoles, matándolas, destruyéndolas, ¿no? Usando la misma forma en que Jesús comienza a hacer esta comparación. Y bueno, Marquito, tenemos que hablar entonces de cuáles son las diferencias entre el ladrón y Jesús, Correcto, ¿verdad? hay algunos comentarios interesantes. Acá San Cristóbal en YouTube dice, Jesús es mi pastor y yo escucho su voz. Genial, porque justo Excelente. estamos yendo para ese tema, ¿no? Estamos yendo como para allá. Ajá. Muy bien, gracias por tu comentario, San Cristóbal, gracias por ello. Y acá también mi esposa cita Ezequiel 34:11, tremendo libro del Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel es un librazo en realidad. ¿Lo podrías leer, por favor, Sí. Danilo?
Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Wow. Interesante, ¿ah? Esta, esta parte se refleja totalmente en lo que Jesús va a seguir hablando dentro de este mismo capítulo, Marquito. Correcto. Ajá, perfecto. Muy bien, entonces estamos reconociendo que por todas partes, Antiguo y Nuevo Testamento, Danilo, se menciona a Dios y luego a Jesús como un pastor, ¿no? Hay una Así idea es, pastoral ahí, pero no me gustaría correr un poco más para solo llegar de repente de lleno a las actividades que nos conciernen, que en el fondo es el tema, ¿no? Pero para poner un poco el contexto, Danilo, tú dijiste muy bien que es interesante saber qué hacía un pastor, ¿no? ¿Qué significa pastorear? Obviamente en términos de ganado, ¿no? así es. Pues un pastor cuida a las ovejas. Es el primer, digamos, de manera lineal, está a cargo de cuidar a las ovejas. Pero el pastor, el buen pastor, es el que se preocupa también por las ovejas. O sea, yo puedo estar haciendo la cosa con desgano, me dan un grupo de ovejas, me van a pagar por eso y bueno, mientras que estén ahí y mientras que vea que están moviendo su pequeño psiquito comiendo, bueno, pues ya estoy haciendo lo que me han dicho, ¿no? Ahí están, ya. No, el pastor está viendo que cada oveja se encuentre bien. El pastor está conociendo a cada oveja. El pastor se está preocupando porque ellos reconozcan su autoridad, esas ovejas, y conozcan su voz para los momentos en que tiene que mover el rebaño, para los momentos en que tiene que llevarlos a lugares seguros, para los momentos en que tenga que ponerlas en el redil de las ovejas y estén a buen resguardo. Las ovejas deben conocer a su pastor. Y muchas veces esto nos lo has explicado tú, Marquito, y lo hemos visto en diferentes momentos a través de historias, que la oveja reconoce por su olor y por su voz Al al pastor. pastor. Está cerca a él. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el pastor ha tenido la oveja pegada a Correcto. él, Antes que vayamos por ahí, porque le ha porque en el tenido en fondo el ese es lo que cuello. vamos a desarrollar, pero para destacar un poquito más la idea, Danilo, es ¿por qué una oveja necesita un pastor? O sea, un león no necesita un domador de leones que lo cuide, ¿no? Un oso tampoco. ¿Por qué una oveja Correcto. necesitaría un pastor? Y antes de ello damos la bienvenida a Liliana Salazar, que está ingresando. Bienvenida, Liliana. Ah, qué Ajá, bueno. Muy bien. Entonces la pregunta, sí, mucho más precisa, es entonces porque la oveja es uno de los animales más tontos, desprotegidos, imprudentes que hay sobre me la desgarro tierra. las vestiduras, me desgarro las vestiduras. ¿Por qué no? O sea, Dios me está comparando con el animal más tonto, más bobo. No puede Danilo. Pero eso Cambien de lamentablemente. canal ahora mismo, ¿no? Hay este fútbol, Perú-Chile. Pero imagínate, Marco, la oveja que de pronto tome la actitud de decir, no, ¡Gol! otro gol. ¡Gol! Todo Lima, gol, amigos, gol, gol. Van 2-0, 2 a ok. 0. Muy bien, seguimos Seguimos. hablando. Seguimos. Siempre con las últimas acá en cualquier momento, Marquito. Saludos a Muy, nuestros hermanos pastores de Chile, Santiago. nuestros saludos. Bueno, y la oveja viene a ser entonces, imagínate que la oveja toma una decisión de decir, no, yo tengo mi Claro. experiencia, no, yo sé lo Sí, que sí. hago, no, yo siempre he hecho estas cosas y ya las conozco y a mí nadie me puede enseñar Claro. nada. Y ese no es el hombre y la mujer soberbia, esas no son las personas que solemos ser muchas veces y de pronto creemos que nosotros solos y nadie nos tiene que Mm, dirigir. Creo que por ahí va el asunto, pues Marquito. La respuesta es sí, las ovejas necesitan de un pastor que las conduzcan porque es de los animales menos inteligentes que hay sobre la tierra. No tienen capacidades mayores y se dejan llevar con mucha facilidad. Asimismo, Jesús de pronto habla del buen pastor. Y vamos a verlo eso en el transcurso seguramente de esta correcto. conversación. O sea, Danilo, para cerrar la idea, en el Antiguo Testamento Dios se puso como pastor y puso a Israel como ovejas. Ovejas de su prado. Y ahora en el Así Nuevo es. Testamento descubrimos que el Señor llama a la iglesia
no a todo el mundo, no, a la iglesia la llama también su rebaño, somos sus ovejas. Y porque nos Y lo compara dice, con animales que son fáciles, fácilmente descarriables, ¿está bien dicha la palabra? Se descarrilan. se les puede también engañar y guiar de una manera incorrecta y no se va a dar Se cuenta, podría ¿no? O decir que sea, son animales los, inocentones, ¿no? Inocentones, ilusos, ilusos, yo diría, que es todo lo opuesto de ilusos, yo repente diría más bien, al zorro, a un zorro, tal vez. no, totalmente diferente. El zorro, como el puma muchísimos otros animales tienen esa capacidad de prevenir, ¿no? Y de pronto de darse cuenta que hay un peligro inminente. Pero el hombre normalmente no es así. Y el hombre se deja llevar por lo que ve. Salvo que seas alguien de campo y tengas algunos sentidos muy agudos, aún así el alma, el espíritu, tiende a ser muy fácil de convencer y de engañar en alguna cosa que alguien te vaya a decir y tú le vayas a creer. Y en realidad así vivimos. Por eso es necesario que seamos guiados espiritualmente, porque no vemos las cosas que son espirituales, sino aquellas que se dicen ser espirituales, pero que son más terrenales y carnales que cualquiera, para intereses de otros normalmente, Ajá. ¿verdad? Lau Arias nos dice, son animales descarriados y frágiles. Bueno, son fáciles de Yes. descarriar, ¿no? Porque no tienen la Así es, intención de descarriarse, sino que se dejan llevar, ¿no? así Por es. su fragilidad, como muy bien dices acá, Lau. Y Jim Tabor está dando el ingreso. Bienvenido a Facebook, Jim. Muchas bendiciones. Pues entonces, eso está muy claro. Eso está muy claro. Dios acá no tiene intención de insultarnos ni de hacernos sentir No, mal, sino por el contrario, uno ve del cielo con ternura y nos dice, ustedes son como ovejitas. Y ustedes necesitan así un es, pastor. ¿Qué les parece? Yo soy su pastor. ¿Ah, sí? ¿Eso más o menos? ¿Así suena? así es, así Creo que suena, por ahí va el efectivamente, asunto, ¿no? Y tú así acabas de es. decir entonces que hay un ladrón y hay un pastor, ¿no? ¿Quiénes Así serían es. estos ladrones en todo caso? Bueno, como lo mencionamos antes, ¿no? Ellos serían aquellos que llevan espiritualmente a estas ovejas o al pueblo por caminos que no son los caminos correctos al reino de Dios. Que si bien es cierto, tienen las escrituras en la mano, ellos hurtan, matan y roban, como dice el versículo 10 que hemos leído del capítulo 10 de Juan. Entonces ellos aprovechan y utilizan las cosas de Dios y las tergiversan, engañando al pueblo y mostrando algo que no es para su propio beneficio, de muchas maneras, porque se vuelven muy hábiles en eso. Y esos vienen a destruir, vienen a matar, vienen a robar, hurtar las cosas que Dios está poniendo poco a poco delante de Oye, pero nosotros. Eso es muy feo, disculpa el ¿no? oye, ¿no? Pero es decir, es decir, ellos están usando la palabra de Dios, están usando la palabra de Dios porque saben que el hombre tiene necesidad espiritual, necesidad de Dios, y Dios quiere apacentar, y ellos ocupan un lugar que Dios no los ha llamado y utilizan la palabra de Dios para engañar a la gente. ¿Eso es lo que me estás diciendo con fines personales? Eso es, eso es. Y bueno, Jesús lo dice y Juan lo escribe y justamente lo han puesto en el capítulo 10 de este Evangelio, lo va describiendo durante 13 versículos, va diciendo toda la historia de Jesús, todo el proceso, donde uno entiende claramente de quiénes debemos cuidarnos y a quién debemos sujetarnos Mira, siempre. acá Lau Al buen Arias pastor. nos hace el comentario que justo era la idea que yo tenía hace un rato y estábamos conversando, ¿no? Ladrón sería Sí. Satanás. ¿Qué opinión tenemos de eso, Danilo? Que definitivamente él es el gran mentiroso, el engañador y el que utiliza también a todas estas personas mal llevadas que a la vez engañan a todo el resto y hacen que ese camino que es claro, es de luz, que es la palabra de Dios, se tergiverse y caigamos, digamos, en el engaño, si no queremos eso, pero que podemos caer en el engaño y podemos ir por caminos sinuosos y difíciles que no llevan definitivamente a la salvación. Esto por estas personas que roban, ¿no? Y pretenden usurpar lo que Dios ha dado para que conozcamos lo que es la vida eterna,
lo conozcamos el cielo, el reino de los cielos con Él. Entonces, Danilo, para Así es, cerrar esta idea interesante del comentario de Lau, es que Dios sí, tiene su iglesia y tiene sí, pastores y líderes, según Efesios capítulo 4. Por cierto, mañana viernes continuamos con Efesios, ¿no? Y tiene pastores ok. y líderes acá que van a ministrar a la iglesia de parte de Dios, ¿no? Él Ujú. es el pastor por excelencia y tiene pastores locales en cada sector, por decirlo de forma así geográfica, ¿no? Pero el diablo Así es. tiene su propio ejército y gente que no teme a Dios y levanta hombres que engañan a estas ovejas, ¿no? Y las seducen y se las arrastran usando la misma palabra. Así es. Entonces, Eso el, es. el ladrón sería Satanás, sí, en un contexto general, como lo acaba de decir Danilo, pero también es cierto que él directamente no es el que engaña, sino que él utiliza mentirosos, utiliza falsos maestros, Eso. utiliza falsos testigos, falsos hombres de Dios. Por eso hay que estar muy cuidadosos y hay que estar ligados a nuestro pastor principal, que es Jesucristo, ¿no? Y la palabra de Dios es el mejor escudo que podemos, o la mejor espada, la mejor espada que podemos tener, porque la espada, Sí, Danilo, es la única, creo, creo que es la única, ¿no? La herramienta que nos da en Efesios 6 que es así es. La espada, que es de así es. defensa y ataque, ¿no? Y el escudo de la fe. Que es de defensa y también para atacar, ¿no? Entonces debemos Así tener es. la palabra de Dios que es fabulosa. Gracias, gracias Laura por tu comentario, ¿no? Por tu comentario. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias si estamos hablando de que existen ladrones guiados por el mal, guiados por el diablo, y tenemos a pastores espirituales y sobre todo a Jesucristo como el buen pastor, ¿no? ¿Cómo diferenciamos esto, Danilo? ¿Cómo encontramos los paralelos? O sea, ¿cómo distingo a uno de otro? Ahí está. Jesús habla y muestra desde el versículo 1 hasta el 13 del capítulo 10 todo el proceso que tú ahora, Marquito, lo estás comentando y donde se muestran claramente las diferencias. Podemos ver al inicio, por ejemplo, que dice Jesús que de cierto les digo, en el versículo 1 de este capítulo, el que no entra por la puerta en el redil de las Ujú. ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hasta ahí llego en esa primera parte. El ladrón no entra por la puerta. Jesús, el buen pastor, entra por la puerta. El ladrón sube por otra parte. Y Jesús entra por la puerta y llama por su nombre y la saca. Ujú. Así que la voz del ladrón obviamente va a ser Claro. extraña a las ovejas. Jesús está llamando, como el buen pastor llama a sus ovejas, y ellas salen Ujú. porque conocen su voz. El versículo 4 de esta parte, Marquito, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Acá solamente una pequeña cosita, Marquito. Hay un montón de ovejas, pero no todas son de un solo pastor. Las que son del pastor conocen su voz y esas se separan del resto de las ovejas de redil y van detrás del pastor. Así que ahí hay otra tremenda diferencia. Jesús lo dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su Ujú. voz. El versículo 5 nos dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los Ujú. extraños. Acá Jesús va delante de ellas y eso diferencia totalmente a la situación de el que no es el pastor, que se ha metido por otro lado, que habla a las ovejas y las ovejas sienten un ruido y no ignoran totalmente a eso. O sea, esta voz del ladrón no las oyen las Ajá. ovejas. Entonces, hay que tener cuidado bien en esta diferencia, cómo se comporta un verdadero pastor, Ujú. ¿no? ¿Cómo se comporta un verdadero pastor? Él entrega su corazón. Las ovejas lo perciben, lo huelen, escuchan su voz.
Él muestra amor para las ovejas que le han encomendado. Las ovejas se apegan a Ujú. Él y van detrás de Él. Van detrás. ¿Qué tal Wow. diferencia, verdad, Claro Marquito? que sí. Bueno, aquí nada más ya podemos distinguir muchas características y pues si estás congregando en una iglesia o estás buscando una iglesia, tendríamos que orar siempre buscando que el Señor nos guíe a que los pastores y o los líderes, ¿no? Porque puede ser una asamblea, una comisión de líderes ancianos, tengan estas Sí. características porque Dios no va a llamar a otro tipo de personas para que le sirvan. Si estas personas que no entran por la puerta suben por otro lado y la voz que tienen es media extraña, es decir, lo que dicen es medio raro, no está en la Biblia, es pura emoción, es Mm, puro filtreo, es pura canción, pura promesa, puro te digo, hazlo, cree, ¿no? Entonces eso no es tan bíblico, hay un pequeño problema ahí, entonces yo no estoy muy de acuerdo, mejor me voy a buscar otro redil. ¿No? Aquí estamos encontrando ajá. la gran diferencia porque si te quedas vas a ser seducido, engañado y luego ya no vas a poder diferenciar tan fácilmente porque somos ovejas que necesitamos buen alimento y buen cuidado. No como nuestro Sí, Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a entrar por la puerta que es estrecha, ya sabemos, ¿no? Continuamos, Danilo. así es. Y sobre eso, Marquito, el versículo 6 continúa con la voz de Ajá, Jesús, ¿no? Él dice, perdón, dice, esta alegoría les dijo Jesús, dice Juan, ¿no? correcto. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que el versículo 7 continúa. Volvió pues Jesús a decirles, y acá viene otro detalle que es Ajá. importantísimo. De cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí estamos viendo que el pastor se ancla en la entrada de redil, se pone como puerta. Entonces decir yo soy la puerta es máxima autoridad. Él es el que va a estar ahí cuidando de las ovejas en la puerta misma de redil. Él es la puerta, dice Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que él no tiene necesidad de trepar por ningún lado. Él mismo es quien ingresa a este redil. Él mismo es el que se pone en la puerta cuidando el redil. Interesante, Marco, ¿verdad? Dice el versículo Perdón. 8, Entonces, todos los que entonces, antes de mí vinieron, Danilo, sí, me está diciendo, según esto que acabamos de leer, que Jesucristo tiene, o el buen pastor tiene dos funciones. Ya, ¿no? Para ajá, entenderlo en el contexto, es un pastor no solo cuida y alimenta y cuida que no les pase algo malo, sino que también es una puerta. es una puerta. Pero es una puerta porque está colocado en la puerta misma, o sea, él está ahí instalado, él mismo se sienta ahí con su vara, con su callado, él mismo reposa y cuida de las ovejas en ese lugar. O sea, es una dependencia de las ovejas Wow, total ¿no? con él y él les da toda la cobertura absoluta que necesitan, Perfecto. ¿no? Esa es la Acá idea. ha entrado Elmo Gutiérrez, damos la bienvenida a Elmo, ¿no? Y Claudia Álvarez en YouTube nos dice que Dios nos bendiga y desde México. Saludos a México. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos Saludos, de México. Gloria a Dios. Entonces, saludos. wow, esto me queda más claro. Un pastor hace una labor de campo, pero en la noche no duerme en su casa, no se va a dormir ahí en la carpa y prende su lucecita y hasta me vio las ovejas, ojalá que no venga un lobo hasta mañana. El pastor construye una cerca, que es justamente el redil, ¿no? Una cerca, y deja una sola entrada. Y esa sola entrada Así es es, que para que tú pases por allí, ¿ok? Tendrías que pasar por lo que está allí y lo que está allí generalmente es el pastor. El pastor se las sabe todas. así es. El pastor se Así que convierte en puerta. difícilmente va a pasar algo por aquí. Así Wow, es. vamos a continuar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho esto, ¿no? Que Jesús hablaba de que yo soy la puerta, dice. En el versículo 8 vamos a leer, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que, bien clarito, Jesús está hablando aquí de personas que no han sido los profetas de las escrituras, que no han sido aquellos hombres de Dios, sino de mucha otra gente
que ha estado haciendo el papel de ladrón, de salteador. Y dice, vinieron antes que de mí, pero no los oyeron las ovejas. En el versículo 9 vuelve a decir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Le añade entonces al cuidado de las ovejas, ellas están a salvo conmigo. Yo soy la puerta, ustedes están salvados conmigo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Jesús está siendo muy claro. Él es la puerta de las ovejas. Él ha venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Él es el que cuida la vida de todas las ovejas. Él es el que cuida la vida de los hombres y las mujeres que han creído en Él. Así que estamos viendo una tremenda diferencia con la forma como actúan aquellos que se aprovechan de un rebaño y sacan provecho de ellas. No sé si en este punto hay alguna reflexión más, porque aquí ya comienza otra vez a hablar del ladrón, Marquito. El ladrón vil. Sí, el versículo 10 nos dice, Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí hemos visto lo que antes ya habíamos hablado. Jesús trae vida en abundancia, pero el que viene, que no es Jesús, viene y viene a matar y destruir, a robar. El versículo 11 dice entonces, ahora sí, se reconoce y se declara, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Porque aquí en todo lo que hemos hablado, Marco, el pastor cuida la vida de las ovejas. Pero hay fieras también en el campo. Hemos visto las escenas de David, Sí. ¿no? Que conocemos, que él enfrentó a un oso, enfrentó a un león, o sea, lo hizo inclusive con sus propias manos en algún momento, y hablamos de una juventud de David, ¿no? En momentos muy, Maduros. muy jóvenes de él, sin embargo, él se dio en todo y por todo para defender a las ovejas. Esa figura de David está muy clara cuando él era pastor de ovejas. Ahora lo trasladamos a este tiempo y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay que decir claramente, aquí está diciéndolo en presente, su vida da por las ovejas. Y hace la diferencia. Versículo 12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Las deja. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bueno, el buen pastor da su vida por las ovejas, las cuida y da su vida. Hay una por gran las ovejas, diferencia. pero el asalariado, ojo, este asalariado está por lo que le van a pagar, nada más, no le interesa el animal. Y aquí estamos viendo esa diferencia que habíamos dicho al principio, bien clarita. Deja las ovejas, huye, porque no quiere que el lobo le haga nada a él. No le importan. Simplemente llegó el lobo y se fue corriendo y las deja a disposición del lobo. Así es. Esta es la tremenda diferencia y Jesús se representa a sí mismo como el buen pastor, el pastor total, aquel al que debemos acudir, aquel que tiene absoluto cuidado de nosotros y sabe aquel que dio efectivamente su vida por todos nosotros, para que tengamos acceso a la vida eterna. Esto es lo que podemos ir adelantando respecto a este tema, Marquito. Así que a la pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que se preocupa por mí? Esto es Jesucristo. tremendo, pues claro que sí. Él es el buen pastor. Dijo también, yo soy la puerta. ¿Y cómo podría ser esto posible entonces
Ya lo hemos adelantado un poquito, Marquito, ¿no? Wow. Entonces, aquí en esta sección de este capítulo 10, que en realidad tiene para más, porque podríamos seguir describiendo de repente los detalles, pero nos queda bastante claro que hay una distinción muy clara entre el accionar de Jesús como buen pastor y evidentemente poniendo esa carga sobre sus líderes espirituales, y un asalariado que está más guiado por sus pasiones, por llenarse la panza de comida, ¿no? Y que ya son otros textos bíblicos, ¿no? Más preocupado por sí Sí, mismo en lugar de por el rebaño, ¿no? Y tiene una sí, conducta más satánica, como muy bien dijo Lau Arias por allí, ¿verdad? Es decir, esto es Satanás. sí. Satanás actuando en realidad, ¿no? Actuando a través de estos hombres. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Si estamos buscando una iglesia, ahora que se están reactivando las congregaciones, las iglesias, gloria a Dios, y oren para que el Señor provea un local, por lo menos domingos en la mañana. ¿No? Ya estamos buscando por ahí Sí. locales entre Barranco y Chorrillos para poder alquilar de 8 a 9 y congregarnos otra vez, porque ahora estamos con un auditorio natural, ¿no? Ahí en el Mirador de Barranco. Así es. Y estás lejos de Barranco y no puedes congregar con nosotros, que sería lindo, pero si estás lejos, amén, hermano, gloria a Dios. Busca un lugar donde congregar, un buen pastor, una buena iglesia. ¿Y cómo busco una buena iglesia? Ahí. Juan capítulo 10, mira las características de Jesucristo. Y él pondría Sí. personas con su mismo corazón. No solo de cuidarlas, sino que incluso tenga la actitud de incluso dar su vida por las ovejas. Eso ya fue la etapa del buen pastor, ¿no? Ujú. Efectivamente, Marquito. Y el pastor, bueno, un poco lo habíamos revisado antes, ¿no? Al decir yo soy la puerta, vamos a comentar otra vez que en tiempos antiguos el redil tenía un cercado con piedras Ujú. que no tenía portón. Era una cosa hecha de manera, aquí decimos pircas, ¿no? Cuando juntamos Pircas. piedras, hacemos muros. Y esta última vez que hemos estado con Mechita en la sierra, Sí. hemos visto mucho de esto. En las zonas más altas, hemos visto los rediles de piedras con paja encima para cubrirlo, Ujú. así bastante bajos, y que son lugares donde pernoctan efectivamente los pastores con el rebaño. Y estas pircas no tienen pues una puerta de entrada, son redondas, circulares, ya, circulares, y así también actuaban en ese tiempo. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. Y en la abertura esta, el pastor se quedaba dormido todo el tiempo, ¿no? De noche para poder cuidar a las ovejas. Entonces, ahí volvemos al tema, el pastor era la puerta. Ujú. ¿Qué más seguridad, qué más cuidado podía tener? Entonces él veía la entrada y también llevaba la salida del rebaño, siendo él mismo el control, siendo él mismo la puerta, el acceso. Entonces, eh, Hay no sé, sí, algunos Marquito, hay comentarios acá. otra Lau pregunta que Arias podríamos dice, hacer. cuidado con los estafadores. Sí, mis amados hermanos. Ajá, es verdad, es Hay verdad. que cuidarnos mucho de los que dicen predicar la palabra de Dios, pero solo están pensando en sí mismos. Y para ello tenemos que orar, no podemos simplemente creer a toda persona que tenga una Biblia en la mano, ¿no? No, no, no. Tiene que tener Así el es. Espíritu Santo de Dios y tiene que estar guiado por la voluntad de Jesucristo, ¿no? Mi esposa cita a Jeremías, Amén. muy, muy bien, Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿no? Esa es una cita muy importante para los pastores, como una exhortación que es para todos los que estamos enseñando la palabra de Dios. Ahí tenemos como siempre unas preguntas para Amén. ustedes. Nos encantaría que siempre contestes en el chat de abajo, en YouTube y en Facebook. ¿Has hecho de Jesús tu pastor? ¿Sí o no? O si no estás seguro, también lo marcas, ¿no? Hasta ahora la encuesta va muy bien, Danilo. Todos dicen que sí. Todos dicen que Todos sí. estamos bien. Gloria a Excelente, Dios, ¿no? Todos estamos bien. Tenemos excelente. 15 personas que han hecho a Jesucristo su pastor aquí, ¿no? Y si aún no lo has Amén. hecho, al final vamos a hacer un llamado para que puedas tener esta relación con Jesucristo. Así que además de ser el buen pastor, hemos descubierto, para los que no sabían, que Jesús dijo, yo soy la puerta, en el versículo 9. Entonces, Danilo, ¿cómo puede ser posible esto? La entrada del rebaño. Hagamos un pequeño zoom, hay un detalle de esto. Correcto. Podríamos ver aquí que recibimos un beneficio.
Recibimos un beneficio teniendo a Jesús como pastor y como puerta, ¿no? ¿De qué beneficio estamos hablando? Estamos recibiendo salvación de parte de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Y solamente hay una puerta de entrada al cielo, y es por medio de la fe en Jesucristo. Él es nuestra puerta de entrada al cielo. Creer en Él. Justamente Juan habla mucho de esto, ¿no? El que se ha glorificado Dios Padre porque han creído que Él envió a su Hijo, porque han creído que Él es su Hijo, que Él envió. Creer en Jesucristo, Él es la puerta de acceso al cielo. Y las obras que se hacen, las ceremonias religiosas que se hacen más complicadas, con sistemas, con métodos, con cosas, no hacen sino cargar la mochila en la espalda de la gente, que se complica cada vez más pensando que así es de difícil entrar al cielo, o haciendo tales cosas es importante. Ni la religión ni las obras te pueden salvar, ¿no? Solamente Jesús. Solo Jesús. Y Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, nos dijo Jesús en el versículo 9. El que por mí entrare será salvo. Ese es el beneficio que tenemos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuáles son esos pastos para nosotros? Pues, wow, es la abundancia de vida de la cual nos habla. Estaremos salvados de una condenación eterna. Estaremos reconciliados con Dios. El pecado no nos permitía llegar a Él, pero ahora tendremos esa oportunidad porque Él estuvo aquí y Él vino no para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros estábamos perdidos. Ahora, Danilo, si me permites, acabo de jalar la imagen de esta que tenemos de un pastor entre dos puertas. De repente nos es útil para mostrarle a los hermanos. Aquí está. De repente te pones a un cosadito para que se pueda ver mejor. Para el otro lado. Eso, ahí está, ¿no? Bueno, esa es la idea justamente de la entrada, ¿no? Como dijo Danilo. ¿Cómo le llamaste a las piedras que se montaban, Danilo? Pircas, ¿no? Las pircas van construyendo un cerco alrededor y entonces solo hay un acceso. Tiene que ser alto como para que un animal no entre y la puerta tiene que ser lo suficientemente angosta como para que solamente entren el ganado, ¿no? El pequeño ganado que tienen. Y entonces el pastor duerme literalmente en la entrada y se convierte en la puerta que está mencionando Danilo ahora, ¿no? Perfecto. Creo que esta gráfica nos... Y se vuelve pues un sello, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Perfecto. Creo que nos da bastantes luces esto. Sí. Sí, Marquito, está excelente. Muy bien. Y ahora vemos entonces que esa es la forma, creer en el Señor Jesucristo, que es nuestra puerta de entrada al cielo. Y nos promete una vida eterna, nos promete que seremos salvados de una condenación en la cual Dios no quiere que andemos, que estemos, sino que nos reconciliemos con Él y tengamos acceso a este reino maravilloso de nuestro Señor eternamente. Entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo nos beneficia? Nos trae salvación, básicamente, ¿no? Nos trae salvación. Solo hay un camino para llegar al cielo y tiene nombre propio. ¿Cuál es? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Bueno, habría que reflexionar un poquito sobre si hemos entrado o no por la puerta, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, habría que entender entonces qué actitud he tenido yo con respecto al Señor Jesús. ¿Pongo toda mi confianza en Él? ¿Confío solamente en Él para lograr la salvación? Esa es una pregunta que podríamos saber si a todos efectivamente nos compete, ¿no? ¿Verdaderamente hemos puesto nuestra confianza solo en Jesús para ser salvos? Confío en Jesús, pero también en mis buenas obras, ¿no? Mucha gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y todavía cita la Biblia. Está en la Biblia. Sí. Hace poco lo he vuelto a escuchar, es increíble, Marco, pero así es.
Dicen que confiar en Jesús, por supuesto, y en las cosas buenas que hago y en la religión que tengo para salvarme, ¿no? Entonces todo eso, si está ahí, ¿para qué vino Jesús? Si con mis buenas obras y con la religión que tengo me voy a salvar, y también Jesús, ¿no? No, bueno, hay personas que están todavía con ese pensamiento, con su mente puesta en hacer cosas, ritos o procedimientos o buenas obras y creen que con eso es suficiente. Y por supuesto, sí, claro, Jesús lo máximo y nada más. La otra cosa es, ¿estaremos seguros? ¿Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo? Es una buena pregunta. Porque hemos hablado de ladrones, ¿no? Hemos hablado de mentirosos, hemos hablado de aquellos que hurtan, o sea, toman lo que no es de ellos y destruyen. ¿En qué rebaño estoy? Esa pregunta hay que hacérsela, ¿no? Y la otra es, ¿estoy dentro o fuera del rebaño? Ujú. Bueno, pero yo he dicho que he creído en el Señor. Yo asistí a la iglesia hasta antes de la pandemia. Yo iba todos los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Así ya. Pero ¿estoy dentro o fuera del rebaño? Porque yo también puedo ver a las ovejas a la distancia y anhelaría estar ahí junto a las ovejas y caramba, admiro al buen pastor, pero no soy parte de sus ovejas. O sea, esto es diferente. Tener a Jesucristo como nuestro pastor, ser oveja de su rebaño, es algo que en el fondo del corazón y en todo lo que hacemos y vemos, definitivamente lo podríamos comprobar dándole gloria a Él. Vemos en la palabra de Dios y digo, wow, soy una oveja imperfecta y con todos los problemas. Necesito de Jesús porque soy su oveja y estoy buscándolo diariamente. Anhelo escuchar la voz de mi Señor Jesús siempre porque sé que la voy a reconocer, porque sé lo que piensa, lo que dice. Estoy leyendo mi palabra, sé cómo es mi Señor. Entonces Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto se ve también allí en el capítulo 10 de Juan Marquito, en el versículo 27. Dice, oyen mi voz. Entonces, acabo de mencionarlo. Yo creo que sí conozco la voz de mi Señor por lo que leo y veo en la palabra. ¿Cuál es su voluntad y qué cosa busco constantemente en Él? La pregunta es, ¿cómo podemos oír la voz de Jesús el día de hoy? ¿Realmente estás oyendo la voz de Jesús? Entonces una evaluación podría ser, bueno, la verdad regularmente la oigo, qué bien, ok, porque lo estás buscando constantemente, quieres depender de él, lees la palabra, o a lo mejor muy poco, a lo mejor dices, sí, yo he buscado al Señor y he creído en él y estoy dentro de la iglesia, sí, pero a lo mejor casi nunca has escuchado su voz tampoco. Pero ¿cómo es eso? Ok, esas cosas suelen pasar. Porque no es como en las películas, ¿no? Que se te va a presentar y te va a hablar y te va a decir, ya, mira, aquí estoy, soy Jesús. No es así. El Señor busca que tú dependas de Él. Y que dependas de Él va a hacer que Él cada vez esté más cerca a ti. Tú vas a sentir, no el olor del pastor, pero vas a escuchar y vas a ver y vas a entender su voluntad para contigo. ¿Cómo? Otra vez te digo, acá está la palabra, como te dijo nuestro pastor hace un rato, aunque mucha gente utiliza esto para el mal, lo tergiversa y lo usa para el mal, pues la palabra de Dios leída por ti mismo te va a hacer la diferencia. Vas a entender quién es Jesús, vas a entender este amor, no lo vas a entender en totalidad, pero cómo es que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Juan, capítulo 3, versículo 16, y continúa diciendo que Él no vino a condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Tanto amor. Entonces dice Jesús, me siguen, escuchan mi voz y me siguen, ¿no? Y hay algo que estén pidiendo en las personas que sigan a Jesús, a Cristo.
¿Qué cosa es lo que impide que esté detrás, no? Acá lo estamos viendo, Marquito lo está mostrando en el capítulo 10, 27, justamente dice, y me siguen. Esto hay que verlo también. Hay que seguir a Cristo. ¿Sigues a Cristo? Es la pregunta que viene ahora, hablando del buen pastor. ¿Sigues a Cristo regularmente? Muy poco lo sigues, casi nunca, o no tienes idea cómo seguirle. 4 preguntas, bien rapiditas. ¿Cuál es la condición que tenemos delante de nuestro buen pastor? ¿Eres la oveja descarriada, la oveja que prefiere irse por otro lado? Sabes que el pastor tiene su vara y tiene su callado, y el callado tiene una curva. Para esta ovejita descarriada, él extiende su callado y la jala con esa curva del cuello y la jala para acá. La jala otra vez. Y si siempre está que se quiere ir por otro lado, finalmente permite que algo le ocurra para que dependa de él. Normalmente, como tú nos has enseñado, Marco, lo sabemos, el mismo pastor a veces ¡crack! Le quiebra una patita y la pone sobre el cuello hasta que la patita sane para que esté pegado a él. ¿Por qué lo hace? Por amor, para que la oveja no se vaya y el lobo se la coma, para que no se vaya y se despeñe, se caiga por alguna ladera, porque son medio ciegas, encima de tontas son medio ciegas. Entonces, todas esas cosas, el pastor quiere que la oveja dependan de él. ¿Estamos dependiendo del pastor? Yo creo siempre, Marco, que es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos ilumina y la que nos muestra a Jesús en todas sus dimensiones, hasta donde el entendimiento que tenemos nos permite hacer y entender. Eso es, Marquito. Estas son las reflexiones que Amén. vienen en este punto. Y entonces nos da vida eterna, no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Creo que es como justamente acaba el último texto, ¿no? Que estamos viendo. Sí, así es. En el versículo Así es. 28 ya es, ¿no? Y yo les doy vida 28. eterna. No perecerán Sí, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres la vida eterna? qué maravilloso. ¿Quieres no perecer jamás? ¿Quieres estar seguro, segura en las manos del eterno Dios? Pues tienes que entrar por la puerta. En este caso, la puerta es Jesucristo, ¿no? Y la forma de hacerlo, nosotros lo venimos diciendo por mucho tiempo, es a través de dos palabras importantes que son fe y arrepentimiento, ¿no? Fe y Así es. arrepentimiento. Si no tienes fe en Así Jesucristo y es. no te has arrepentido de tus pecados, entonces no va a funcionar. Lo importante es que pongas tus ojos en la obra redentora de Jesucristo. Eso es realmente lo más importante. Es decir, tu fe no en otras circunstancias, tu fe en la obra de Jesús en tu lugar. Básicamente eso es todo. Él vino para ocupar nuestro lugar de castigo. ¿Recuerdas lo que leímos en Juan? Él allí dijo que ha venido y es capaz de dar su vida por las ovejas. Y es literalmente lo que él hizo, dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Allí en la cruz él murió y ocupó mi lugar de castigo. Dios puso toda su ira sobre el cuerpo de Jesús porque esa ira debió caer sobre mí por mi pecado. Ahora, él ocupó mi lugar y fue castigado por mí. Él paga por mí con su sangre. Amén. Eso es la obra de redención en la cruz. Si yo pongo mi fe en eso, ¿no, Danilo? Si yo pongo mi fe en eso, es que yo tengo vida eterna. La locura del evangelio, ¿no? Como dice Romanos capítulo 1. Y entonces, ¿qué me pide el Señor? Que yo me arrepienta. Acá están las dos palabras claves. Que me arrepienta de mis pecados es que yo renuncio, ¿no? Renuncio a todo lo que significaba mi forma de vivir sin Dios. Y ahora me doblego, me humillo para servir solamente a Dios a través de su voluntad que la encuentro en la palabra de Dios. Fe y arrepentimiento, dos palabras claves para que empieces tu vida y entres por la puerta angosta y le entregues tu vida al Señor. Y vamos a orar para que el Señor te guíe y nos guíe a nosotros. Para que hoy mismo hagas de Jesús, como dice acá la pregunta, ¿no? Hagas de Jesús tu pastor y la única puerta y acceso para el reino de los cielos. Señor Jesús, queremos entregarte nuestras vidas y reconocemos que tú eres el buen pastor y nosotros somos las ovejas descarriadas. Somos las ovejas que nos hemos apartado del redil del camino
y creyendo que podíamos hacer las cosas por nuestra cuenta, no te hemos considerado en absolutamente nada de nuestras acciones. Y muchas de ellas, Señor, nos han llevado a golpes, traiciones, dolores, robos, porque para eso vino Satanás, para matar, robar y destruir. Y he sido, Señor, aquejado, golpeado, humillado de muchas maneras, y bien es cierto, por mis propias malas decisiones sin ti. Hoy día me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida y mi corazón a ti. Te ruego, Señor, que nos escuches esta oración y te suplico, por favor, que nos hables en este momento para seguir tus caminos, para seguir tu voluntad, Señor. Gracias te doy por tu amor, por tu cuidado por nosotros. Y te ruego, Padre eterno, que traiga salvación a nuestra vida y ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. Allí, Señor, está nuestra vida, nuestra esperanza y nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. No tienes que hacer esta oración de memoria, es decir, lo acabo de hacer espontáneamente basado en estas dos verdades, fe y arrepentimiento. Hazlo de corazón, piénsalo, analízalo. En tu corazón has roto la ley de Dios. Si lo has hecho, entonces ya no tienes vida eterna, estás fuera del redil, necesitas regresar al Señor. Utiliza estas herramientas que te damos hoy día y ven al Señor Jesucristo por el motivo correcto, de la manera correcta, para que le sirvas de todo tu corazón. Dios te bendiga y no te vayas, que vamos a continuar.